Nadie está a salvo del cambio climático, ni siquiera aquellos insectos que siempre hemos llegado a pensar que podrían sobrevivir ante situaciones muy adversas. Es el caso de los escarabajos. Vamos a hablar con Joaquín Horta, investigador científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. Muy buenas tardes, Joaquín. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Estamos hablando de esos escarabajos del estiércol, entre ellos los más conocidos, los escarabajos peloteros, que han formado parte de esta investigación. Sí, exactamente, los peloteros son los que se encargan de degradar los excrementos de los mamíferos. ¿Por qué os habéis centrado en ellos en concreto? Bueno, es que son un grupo bastante importante, además aparte de ser bastante famosos, incluso los egipcios los veneraban y juegan unos papeles fundamentales en los ecosistemas y especialmente en los ecosistemas agrarios también, claro. Por esa degradación, como decimos, de los excrementos, esa materia orgánica. Sí, exactamente, pero también dispersan semillas, reincorporan mucho nitrógeno al suelo, hasta el 70% del nitrógeno en algunas de las zonas de ganado vacuno, pues son ellos los que lo movilizan, regulan los parásitos, son capaces hasta de regular de controlar las poblaciones de moscas, ¿no? Porque interaccionan con ellas en el excremento, o sea que son bastante importantes en los ecosistemas. Juegan un papel fundamental en el ecosistema y, como decimos, les afecta el cambio climático. ¿De qué manera? Exactamente, bueno, nosotros preferimos hablar de cambio global porque además también tenemos efectos de la contaminación y efectos de la transformación del paisaje. Entonces, básicamente lo que hacen efectos como el cambio climático, etcétera, es que seleccionan, aparte de hacer que algunas especies se tengan que mover, seleccionan algunos rasgos, ¿no? O algunos comportamientos, ¿no? Que son más eficaces para adaptarse a las nuevas condiciones, ¿no? Entonces, esos rasgos van variando en los escarabajos, por ejemplo, se hacen mayores o más pequeños en el tamaño, o cuando el suelo es más duro, tienen la pata por el pisoteo del ganado, porque hay mucho ganado, pues necesitan patas delanteras con las que cavan, pues que sean un poco más robustas, etcétera, ¿no? Entonces esos rasgos se van seleccionando a lo largo del tiempo y va variando la morfología y con ello las funciones que hacen. Hablas que son cambios morfológicos a lo largo del tiempo, pero ¿de qué intervalo temporal estamos hablando? Pues en realidad hace muy poquitas generaciones, porque daos cuenta de estas especies tienen una o dos o a veces hasta 3 generaciones a lo largo de un año, y en cada generación se van seleccionando, van teniendo más éxito, pues aquellos que tienen, pues están mejor adaptados a las condiciones nuevas, ¿no? Entonces muy rápidamente podemos ver algunos cambios en la morfología y sobre todo en el comportamiento, que todavía es más rápido, porque los individuos pueden variar su comportamiento, ¿no? Y cavar menos, enterrar más cerca de la superficie del excremento, y con ello, pues bueno, tienen menos efectividad a la hora de enterrar semillas y otras cosas. Llama la atención, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Esa capacidad de resiliencia y de adaptación tan rápida, ¿no? Sí, es muy rápida. Hay algunas especies que sí que se van a extinguir, y luego, dependiendo de los cambios, por ejemplo, están muy afectados por las ivermectinas, que es un antiparasitario del que se abusa bastante en la ganadería, que les afecta muchísimo y acaba con las poblaciones, sobre todo de los más grandes, ¿no? Que son además los que son capaces de hacer las funciones más importantes, de airear el suelo. Son muy buenos, los llamamos ingenieros de ecosistemas, ¿no? Entonces, especialmente a los más grandes. Entonces, algunos de los efectos del cambio global extinguen poblaciones y perdemos unos escarabajos determinados y nos quedamos con otros que son capaces de realizar la función o algunas de sus funciones, pero de manera menos efectiva. Joaquín, para que entendamos la importancia y poniéndonos en un escenario muy pesimista y catastrofista, ¿qué pasaría si llegaran a desaparecer estos escarabajos? Bueno, hay un ejemplo muy bonito que es el de Australia. En Australia, cuando importaron vacas, porque allí no había vacas y no había grandes herbívoros, básicamente, y perdonadme la expresión, pero se les llenó el campo de mierda. Es decir, no había nadie, porque las hormigas que había y otros descomponedores no conseguían procesar todo eso, ¿no? Entonces hay unos proyectos muy grandes australianos de incorporar especies que ahora algunas veces son invasoras, pero ya se han naturalizado allí, incorporar escarabajos de estos coleópteros de los excrementos de Europa y de África y de algunos lugares de América, pues precisamente para dar cabo de eso. Si los perdemos, pues vamos a perder esa capacidad y vamos a perder ese ciclo de nutrientes y de materiales en los grandes pastizales, del que dependemos pues para la carne y para la leche.
Increíble, desde luego, ese papel que juegan tan importante. Gracias por atendernos, Joaquín. Muchas gracias, Manuel.